ejército de adentro de la franja, pero lo sigue controlando por afuera. Quien entra y quien sale está manejado por Israel, y acá hay una frontera con Egipto. Esta parte es manejada básicamente por Egipto. El presidente Hosni Mubarak, un aliado de los Estados Unidos y aliado de Israel, contribuye al bloqueo en contra de la Franja de Gaza. La Franja de Gaza muchas veces es definida como una cárcel a cielo abierto, porque es un pequeño territorio, porque nadie puede entrar y salir sin permiso de los israelíes. Los palestinos que van a pescar, por ejemplo, para vender pescado, para comer, no pueden utilizar libremente toda esta franja del mar Mediterráneo sin que las autoridades israelíes, los buques de guerra israelíes, no los empujen para atrás. O sea, no controlan ni siquiera las aguas territoriales. Y cualquier producto de exportación, para que salga por acá, flores, por ejemplo, que son criadas, que son cultivadas en la Franja de Gaza, salen por territorio israelí. Y si Israel no quiere, las flores no salen, se marchitan y punto. Cuando Israel se retiró, planteó que lo hacía como un gesto de paz. Sin embargo, fue un retiro unilateral. Era Ariel Sharon el primer ministro en su momento. ¿Cuál fue el problema? Que el objetivo de ese retiro, en realidad, era evitar la creación de un Estado palestino conjunto. Lo que ya preveían los israelíes de manera muy inteligente es que acá el movimiento de resistencia islámico iba a consolidar su poder, se iba a distanciar de la Autoridad Nacional Palestina acá, iba a radicalizar su discurso en contra de Israel e iba a haber una división geográfica y política entre los palestinos, cosa que efectivamente sucedió. Porque los palestinos no solamente están divididos geográficamente, sino que están divididos políticamente. En el año 2006 hubo elecciones a eso que se llama Autoridad Nacional Palestina, que tiene un parlamento que a duras penas puede funcionar, y el movimiento de resistencia islámico ganó las elecciones. Ganó las elecciones, pero al poco tiempo comenzaron los enfrentamientos entre Hamas y la vieja OLP, enfrentamientos que se dirimieron a tiros. Hamas quedó con el control de la Franja de Gaza. La Autoridad Nacional Palestina, con Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, un histórico dirigente de la OLP, quedó con el control de Cisjordania. Ahora ustedes dirán, ¿por qué ahora una invasión israelí a la Franja de Gaza? Porque después de 7 años de divisiones políticas entre Cisjordania y la Franja de Gaza, los palestinos se dieron cuenta no solamente que estaban jodidos desde todo punto de vista, sino que además la división política no los beneficiaba ni lo más mínimo. Y que si bien se habían matado entre ellos en los últimos años, les convenía llegar a un acuerdo para ver cómo podían hacer para convocar a nuevas elecciones acá y acá y tener una dirección política unificada, también para presentarse ante el mundo. Porque Israel lo que decía es, no tenemos con quién negociar, los palestinos están divididos. Y ante el mundo eso sonaba bien, efectivamente los palestinos estaban divididos. Por supuesto que ustedes dirán, bajo ocupación es muy difícil tener elecciones libres, por supuesto, no lo son. Bajo ocupación es muy difícil organizarse. El Parlamento palestino, por ejemplo, no podía sesionar dentro de la ciudad de Ramallah porque los parlamentarios de acá no podían ir acá, porque Israel no lo permitía. Es más, Israel todavía tiene en las prisiones israelíes a muchos parlamentarios palestinos electos en las elecciones de 2006 y que lo mantiene todavía en las prisiones israelíes. Por lo tanto, la ocupación continúa. Desde ya que al no ser esto un Estado ni tener fuerzas armadas, la disparidad de fuerzas es fenomenal. Estamos hablando de un Estado, el Estado de Israel, que tiene uno de los ejércitos más poderosos del planeta, con aviones, con buques de guerra, con tanques, con alta tecnología, y del otro lado estamos viendo acá y acá a una población palestina que a duras penas puede defenderse, o que en el caso de la Franja de Gaza han logrado introducir cohetes que tienen poco poder de fuego, aunque obviamente si cayera ahora un cohete de esos sobre este edificio podría herir e incluso matar a algunos de los que están acá,
pero ni punto de comparación tienen con el poder de fuego que tienen los israelíes. Por eso la disparidad de muertos también. Por eso acá, en la Franja de Gaza, hasta lo que se sabía hoy a la noche, había más de 600 palestinos muertos, y los cohetes que habían lanzado sobre el territorio israelí habían matado a una persona, en realidad no directamente por un cohete, herido a unas cuantas, pero no es un poder de fuego que se pueda comparar. Reitero, estamos hablando de una maquinaria militar que es una de las más poderosas del planeta, y del otro lado un movimiento político que tiene a duras penas algunas armas para defenderse, aunque han demostrado sus combatientes una tenacidad bastante fuerte, porque